Ok. Bueno, pues buenas tardes, le doy la bienvenida a todas ustedes y recordando que empezamos con introducción a la Biblia y nuestro segundo periodo es Historia de la Salvación. Como ya tienen todo su folleto, pues recordar, ahorita solo vamos a recordar que hemos visto. Y cuando nosotros vamos a conocer, vamos a estudiar la Escritura, pues no lo podemos hacer solamente con nuestro propio criterio, sino que debemos ser ayudados por el magisterio de la Iglesia, que es el que interpreta, ¿verdad? Entonces, por eso necesitamos forzosamente el Vaticano y forzosamente el catecismo de la Iglesia. ¿Por qué necesitamos el Vaticano? Necesitamos Vaticano II porque lo que estamos haciendo ahorita de estudiar y que yo tenga el privilegio de estar con ustedes, eso es gracias a Vaticano II. Antes de eso no se podía, ¿verdad? Porque todo estaba centrado más en el clero, en los religiosos y los religiosos, ¿verdad? Entonces ahora que los laicos estudiemos la filosofía, la teología, y profundizar y compartir, pues eso se debe a Vaticano II. Entonces se van a dar cuenta ustedes en su folleto que en el principio, después de la introducción, pues que les da realmente como un pequeño índice de qué va a tratar la lección, pues luego se va a profundizar un poco, ¿verdad? Sobre algunas cosas. Y luego de profundizar sobre algunos temas y de investigar, como es lo que hacemos cuando estudiamos, ¿verdad? Entonces, nos va a hacer referencia a los numerales de catecismo de la Iglesia. Pues, en el primer momento les dije, ¿verdad? Que las siglas que están ahí, pues es en latín, ¿verdad? Catecismo, Iglesia Católica. Entonces, esas son las siglas. Y están de los numerales no continuos, ¿verdad? El 101, el 104, el 105, el 9, el 33 y el 38, que iluminan este tema. Ahora, la pregunta importante, como ya vimos esta sesión 1, la pregunta es, ¿leyeron esos numerales del catecismo, hermanitas? ¿Leyeron esos numerales o solo las vieron por ahí y no los leyeron? Sor Ceci, no le escucho, está apagado su micrófono. Sigue apagado, Sor Ceci. Ya. Licenciada, ¿cuáles serían los numerales que estaba mencionando? Están en la sesión 1. Acuérdense que estamos en Sagrada Escritura. En ese folleto estamos. Los de la revelación. Introducción a la Biblia, Dios y el hombre. Esa es la primera sesión. Sí, lo leímos. Ah, muy bien. Entonces, ya cuando se lee eso, yo quisiera porque esos numerales lo que le van haciendo es reflexionar desde nuestra catolicidad, ¿verdad? Porque nosotros estamos ubicados en el catolicismo. Entonces es esa reflexión que no es solo la escritura, sino también los documentos del magisterio. Acuérdense que primero fue Vaticano II. Vaticano II fue más o menos 1964 al 68. Ustedes ni habían nacido ni pensaban en nacer todavía. Y luego, y luego, 20 años después, el catecismo de la Iglesia, ¿verdad? O sea que más o menos a finales del 98, 68, 78, 88, ¿verdad? Bueno, entonces ya en el cuerpo doctrinal, ahí les da también una referencia de Dei Verbum. Dei Verbum es una constitución de Vaticano II, divina revelación. Otra vez la pregunta, ¿leyeron un poquito Divina Revelación o solo vieron? Ahí les da el numeral 25, pero les va a dar otros números también.
Sí, licenciada, sí, leímos un poco. Sí leyeron un poquito de Verbum. Ok. Estos dos documentos de Verbum lo vamos a ir viendo en el tema de Sagrada Escritura, porque justamente es divina revelación, toca con eso, ¿verdad? Y el catecismo pues sale de Vaticano II y obviamente de la Sagrada Escritura para ir desarrollando los contenidos de nuestra fe. Okay. Entonces, yo quisiera saber si las hermanitas aspirantes, ellas también leyeron un poquito. Las hermanitas aspirantes, Mary Chan. Hermanitas. ¿Leyeron un poquito Vaticano y Catecismo, hermanitas? Sí, licenciada. Ah, va. ¿Y hay dudas en lo que leyeron? ¿Alguna duda, pregunta o algo? Sobre todo ustedes chiquititas, las chiquititas. ¿Lo entendieron todo lo que leyeron? ¿Tienen dudas? ¿Tienen preguntas? No, licenciada. ¿Están seguras? Porque fíjense que vamos a pasar a otra sesión y entonces es importante, muy importante que hayan entendido la primera sesión. Como repaso nada más. Primero, la importancia de la lectura de la Sagrada Escritura. Esa importancia nos la da Dei Verbum, número 25. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante no solo leerla, sino básicamente comprenderla, ¿verdad? Porque lo podemos leer, pero lo triste es si no lo comprendemos, ¿verdad? Entonces, hay que profundizar un poquito en esa lectura. Hay que ayudarse con las notas de pie de página cuando leemos un párrafo, un perícopa se llaman los versos de la escritura. Cuando, por ejemplo, en la misa, cuando se lee unos versículos, ya sea del Evangelio de Lucas, ya sea de la primera lectura o la de Pablo, se llama perícopas, al grupo de versículos que se van a leer. Entonces luego tenemos que darnos cuenta que no es tan fácil leer la escritura. Por eso necesitamos herramientas como Vaticano y Catecismo, ¿verdad? Para ir acompañando esa lectura de la escritura. Luego tenemos que comprender con toda claridad que de verdad Dios nos está hablando. Porque acuérdense ustedes que cuando se termina la proclamación de la palabra, se dice palabra de Dios. Es decir, Dios habló. Y si Dios habla, yo tengo que entenderle. Primero debo escucharle y debo de entenderle, ¿verdad? Luego explicamos en la primera sesión el acto de revelar. O sea, Dios que se da a conocer, Dios que se revela, Dios que se manifiesta, es un acto de amor, una iniciativa de Dios, ¿verdad? Y dijimos que ese acto de amor, esa revelación, pues no se escribió desde el primer momento, sino que las personas lo experimentaron y lo transmitieron en forma oral. Hasta pasado mucho tiempo, se fue escribiendo. Y entonces tienen ese desarrollo que es nuestro segundo periodo de la historia de la salvación. ¿Qué es la historia de la salvación? Intervenciones de Dios con la humanidad, que los va dando de poco a poco, ¿verdad? Dios que va hablando, Dios que se va manifestando, que se está dando a conocer, Dios que da la vida, Dios que da todo lo que tenemos, Dios que nos perdona siempre, Dios que nos ama, Dios que es misericordioso. Bueno, todo eso se va revelando paulatinamente, ¿verdad? Y vemos entonces que hay 4 tipos de revelación. Eso lo estudiamos hace 8 días, ¿verdad? Las 4 etapas. La revelación cósmica, o sea, lo que decíamos, la pregunta aquella, ¿se puede conocer a Dios simplemente por la razón, solo por lo que vemos?
Claro que se le puede conocer. Entonces, esa es la revelación cósmica. Luego, tenemos que ver el tema de la historia, ¿verdad? La revelación histórica es en la historia donde Dios se va dando a conocer. Es en la historia de Abraham, Isaac y Jacob, pero es en la historia de cada uno de nosotros. No es en una historia abstracta o algo que pasó hace tiempo, sino que es en la historia de ellos, es en la historia de Jesús, pero luego es en nuestra propia historia. Entonces, es otra revelación histórica. Y el propósito de conocer la Escritura es como tener claro cuáles son las formas como Dios se da a conocer, verlo por analogía, cómo lo hizo con Moisés, cómo lo hizo con cada uno, y luego ver con nosotros cómo lo hace, ¿verdad? Y luego tenemos otro tipo de revelación profética, cuando por otra persona se va iluminando el tema, ¿verdad? Y luego la crística es a partir de Jesús. Va. Ahí tenemos, eso lo vimos la semana pasada, y luego tenemos entonces un acceso al catecismo con el numeral 124, que nos habla de la plenitud de los tiempos. Va. Luego dijimos hace 8 días que la revelación es teándrica, o sea, Dios, Teo, antropos, el hombre, ¿verdad? Son los dos protagonistas, ¿verdad? Dios primero, por supuesto, autor, y luego el ser humano, porque se revela, se da a conocer al ser humano. Entonces ahí también tiene para profundizar el catecismo en su numeral 101, ¿verdad? Luego, cómo se fue componiendo la Biblia. Y ahí ya lo vemos, y ahorita les voy a pasar un pequeño videíto de 2 minutitos para que ustedes vayan viendo que eso no es que lo diga yo o el catecismo o el Vaticano, sino que es así es. Entonces quiero que pongan mucha atención a este videíto muy chiquitito que les voy a pasar. Háganme favor, pues. Voy a apagar micrófono y ustedes me dicen con el micrófono si escuchan bien, por favor. Me dicen si escuchan bien y si no les compongo el volumen o algo. Pero pónganme atención, yo voy a apagar ahorita micrófono y cámara. ¿Oyeron la musiquita? ¿La oyen bien o le falta volumen? Sí, licenciada, sí se escucha. Okay. Bienvenidos a esta serie de vídeos titulada La Biblia y sus manuscritos. Mi nombre es Ignacio Carvajosa y soy profesor de Biblia en la Universidad San Dámaso de Madrid. En esta serie vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los manuscritos de este libro, el más leído de la historia, que tiene un nombre curioso, ta Biblia, en griego, los libros o biblioteca. Bastaría que nos hiciéramos algunas preguntas básicas para darnos cuenta de lo poco que sabemos de los orígenes de este libro y de paso para entender lo que esta serie, la Biblia y sus manuscritos, desea afrontar. Esto que tengo entre mis manos es una traducción española de la Biblia. Obviamente la Biblia no fue escrita en español y obviamente este no es el original de la Biblia. Entonces, ¿dónde se encuentra el texto original? Pero no demos nada por descontado. ¿Existen los originales de cada libro? Y si no fuera así, ¿de dónde salen nuestras Biblias? ¿De qué texto se traducen? Teniendo en cuenta que este volumen que tengo en mis manos es una biblioteca, podemos intuir que cada libro tuvo una historia diferente. Entonces, ¿quién unió y cuándo todos estos libros formando un único volumen, es decir, lo que llamamos Biblia? ¿De qué época son las primeras Biblias?
este formato que llamamos libro, es técnicamente hablando un códice. Su uso se populariza a partir del siglo IV después de Cristo. Entonces, antes de este siglo, ¿en qué formato nos llegan los libros bíblicos? Y por cierto, visto que el papel, ya usado por los chinos en el siglo I después de Cristo, solo se extiende en Occidente a través de los árabes a partir del siglo VIII, ¿sobre qué material se escribían los libros? Más preguntas. A todos nos resulta evidente, al menos así lo creo, que las primeras Biblias se escribían a mano. Tengamos en cuenta que la imprenta es una invención del siglo XV después de Cristo, antes de ayer casi diríamos. Los libros que preceden esta época se llaman, como no podía ser de otro modo, manuscritos, escritos a mano. En esta serie, la Biblia y sus manuscritos, nos vestiremos de Indiana Jones para ir en busca, no del arca perdida, sino de los manuscritos más antiguos de la Biblia. Cuando llegue el momento, seguiremos los pasos de aquellos grandes hombres y mujeres de los siglos XIX y XX que viajaron a Oriente para recuperar ese tesoro escondido que son los primeros manuscritos bíblicos. Muchos de ellos enterrados bajo la arena del desierto, otros escondidos en cuevas, muchos traspapelados en bibliotecas de antiquísimos conventos o en los mercados de antigüedades de Egipto. Detrás de estos primeros manuscritos está el trabajo de los escribas o copistas. Nosotros estamos acostumbrados a la abundancia de libros relativamente baratos, fruto de un proceso editorial industrial. Basta dar a una tecla y las máquinas empiezan a escupir las hojas que componen un libro. Pensemos cuántas Biblias podemos tener en casa. Yo debo tener varias decenas en diferentes formatos o lenguas. Sin embargo, pongámonos en la piel de un cristiano del siglo II o del siglo IV. Nadie podía tener una Biblia en casa. Era carísimo, había que copiarla a mano, más allá del hecho de que la mayor parte de la población no sabía leer. Podemos entender así el valor del trabajo de los copistas que dedicaban gran parte de sus vidas a copiar manuscritos para que los libros bíblicos llegaran a un monasterio, a una catedral, a una parroquia. Pues bien, los copistas cometían errores a la hora de transmitir los textos, es casi inevitable. De modo que es difícil encontrar dos manuscritos del mismo libro bíblico que sean idénticos. Si no conservamos las copias originales de los libros y por el contrario tenemos un buen número de manuscritos que difieren entre sí, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para saber qué palabras son las originales? Esta pregunta nos llevará a introducirnos en el misterioso mundo de los copistas, de su forma de escribir, de los errores más frecuentes que cometían, de las condiciones en las que desarrollaban su labor, etc. Bien, habría todavía muchísimas más preguntas que formular, pero nos detenemos aquí. Creo que son suficientes para abrir el apetito y embarcarnos en esta aventura que comenzamos hoy. Ok, se fijan, esa es una pequeña introducción hecha por un sacerdote de la Universidad de Damasco, que es biblista, y se dan cuenta ustedes que para nosotros es muy fácil tener una Biblia, abrirla, Vaticano, catecismo, ya todo se nos ha entregado casi hecho, ¿verdad? Pero ya se fijaron, ¿verdad? Ya se fijaron la dificultad. ¿Sí comprenden? La dificultad desde el principio para darnos cuenta que al llegarnos hoy una Biblia tan traducida que fue escrita primero en un idioma y ya se dieron cuenta del esfuerzo de escribir los escribas, por eso ellos se sentían que sabían mucho porque escribían. Se fijan ustedes los signos, o sea, grama, cómo se va haciendo cada signo. Luego se dan cuenta ustedes el material donde escriben, que es casi un pergamino, es como una parte de una planta que se seca, lo liviano. Luego, lo que decía el sacerdote, ¿verdad? Cómo ese pergamino se rompe,
se arruina de estar pasándose de mano en mano. Entonces, para volverlo a copiar, pues también un gran esfuerzo y las limitaciones humanas que siempre se puede confundir. Fíjense ustedes que las líneas, ¿verdad? Y las rayitas y todo eso, imagínense ustedes una rayita que se borró o que no se mira bien, entonces ya cambia la palabra. Vean ustedes todos los grados de dificultad para tener la Biblia hoy, ¿verdad? Entonces, eso es para que miren, va. ¿Ahí tienen alguna duda de eso? ¿Tienen alguna duda de eso? ¿Estamos bien hasta ahí? Que usted Todo que muy- se quedara ahí, porque ahorita está la clase y está Muy perdiendo. claro, ¿verdad? Eso estaba muy claro. Va, entonces ahorita les comparto. Otro ambiente no se trataría eso así como rápido. Ahorita les comparto la otra parte, por favor. Les comparto la otra parte para que ustedes vean ya en nuestra sesión de ahorita, que esta fue la primera, por decir, el canon, la inspiración y la revelación. Veamos. Ahora, ¿cuál es la forma de conectar? Ahí se recuerdan de apagar sus micrófonos porque si no escuchan bien. Y aparte de apagar sus micrófonos, de decirme si escuchan, que me imagino que sí van a escuchar bien, es lo mismo. Apagan sus micrófonos, por favor. Bien, afrontemos la primera etapa de nuestro largo viaje. Hemos dicho que este libro, la Biblia, no fue escrito en español. Entonces, ¿cuál fue su lengua original? Debemos distinguir entre las dos grandes partes de este libro, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La mayoría de los libros del Antiguo Testamento fueron escritos en hebreo, aunque hay algunas partes que fueron escritas originalmente en arameo y otras en griego. Por lo que respecta al Nuevo Testamento, los libros nos han llegado en griego, independientemente de que en su elaboración o primera redacción, especialmente en los Evangelios, se hayan utilizado colecciones de relatos o dichos de Jesús en arameo. Además, los libros bíblicos fueron traducidos ya muy pronto a otras lenguas. El Antiguo Testamento hebreo se tradujo al griego en Alejandría a partir de finales del siglo III a.C. Esta traducción es conocida como los 70 o Septuaginta. De ella, de esta traducción, hablaremos mucho en esta serie. Ya en época cristiana, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento fueron traducidos al latín, al siríaco, al copto, al armenio, etc. Vamos a detenernos, aunque sea brevemente, a conocer algo del hebreo, el arameo y el griego con el que fueron escritos los libros sagrados. Si la palabra de Dios se escribió en esas lenguas, lo mejor sería aprenderlas y leer la Biblia en su idioma original. Pero si no tenemos tiempo o ganas, es justo que queramos conocer al menos algunas características de aquellas lenguas que de hecho determinan nuestro acercamiento a la Escritura. El hebreo, en el que están escritos los libros del Antiguo Testamento, pertenece a la gran familia de lenguas semíticas, como el árabe, por ejemplo, concretamente a la rama denominada semítico noroccidental, junto con el ugarítico, el arameo y las lenguas cananeas, fenicio, moabita, amonita, edomita. Una de las características de la lengua hebrea es la composición triliteral de sus raíces. Cada raíz está compuesta de 3 consonantes. Verbos y nombres, a partir de una misma raíz, se declinarán jugando con una determinada pauta de vocales, así como en el caso de los verbos de prefijos y sufijos. De este modo, la raíz triliteral MLK, o Mem, Lamek, Kaf, está en el origen del sustantivo rey, Melek, y de la forma verbal el reino, Malak. Y ahora tenemos que hacer un esfuerzo por diferenciar lengua hablada y escritura. Es conveniente recordar que la escritura nace relativamente tarde,
si contemplamos el proceso completo de humanización, mucho después del surgimiento de la lengua. Las primeras formas de escritura están atestiguadas a finales del cuarto milenio antes de Cristo, obra de las civilizaciones mesopotámicas. En primer lugar, se utilizan los pictogramas, de los que los jeroglíficos egipcios no son más que una expresión desarrollada. Dibujos que representan los objetos o las acciones que intervienen en la frase que se quiere construir. Más adelante se pasa a la escritura cuneiforme, hecha a base de incisiones triangulares realizadas con un punzón, una transición importante hacia el alfabeto, dado que introducía signos que representaban no ya objetos o acciones, sino sílabas o palabras. Con todo, el elevado número de signos necesarios para expresarse hacía de la escritura un instrumento reservado a unos pocos. El gran paso para la simplificación y, por tanto, para la expansión y universalización de la escritura fue el nacimiento del alfabeto, que se suele situar en algún lugar de la costa cananea o fenicia, es decir, Palestina o Líbano, a mediados del segundo milenio antes de Cristo. El alfabeto fenicio, de 22 consonantes, es el que ha dejado la huella más clara y el que fue importado por los griegos para crear su propio alfabeto, del que nacen los alfabetos usados por las lenguas europeas, nuestro alfabeto latino, por ejemplo. Los hebreos adoptan este alfabeto al entrar en Canaán, en torno a los siglos XII-XI a.C. De hecho, las inscripciones más antiguas en hebreo se hallan en ese alfabeto, dando lugar a una escritura que se conoce como paleohebreo. El pueblo samaritano ha conservado esta escritura y, de hecho, ha transmitido su particular Biblia, que solo contiene el Pentateuco, en caracteres paleohebreo. El hebreo de los textos bíblicos, tal y como fue escrito y transmitido por los judíos, nos ha llegado principalmente en una escritura que es conocida como cuadrada o aramea, que representa la evolución del alfabeto fenicio entre los pueblos asirio y babilónico y que es adoptada por los judíos durante el destierro en Babilonia. El hebreo se escribe linealmente de derecha a izquierda, al contrario que nuestra dirección, como todas las lenguas semíticas, y su alfabeto, o alefato, más correctamente, ya que la primera letra es alef y no alfa, posee solo consonantes. El hebreo que encontramos en los textos bíblicos más antiguos es, por tanto, consonántico, es decir, se escribe sin vocales, aunque cuando se lee se deben evidentemente incorporar. Solo a partir del siglo VII después de Cristo, los escribas judíos llamados masoretas inventaron un sistema de vocales para incorporar al texto bíblico, en forma de puntos y líneas encima y debajo de las consonantes, con la intención de fijar una tradición de lectura y evitar las posibles ambigüedades. Aunque en una escritura consonántica había menos ambigüedades de las que pensamos, podemos imaginar que algunas palabras no vocalizadas daban lugar a más de una interpretación. En castellano, por ejemplo, la serie MNT podría ser vocalizada como manto, como minuto o como monte, que son cosas muy diferentes. Por referirnos a casos reales del hebreo bíblico, el término DBR en Isaías 9:7, envió el Señor DBR contra Jacob. Puede ser vocalizado como dabar, palabra, o como deber, peste, muerte. De hecho, los judíos masoretas, que vocalizaron el texto a partir del siglo VII después de Cristo, lo hicieron como dabar, palabra, mientras que los judíos de la diáspora en Alejandría lo tradujeron mucho antes al griego, entendiéndolo como deber, muerte, griego thanatos. Pasamos a la segunda lengua bíblica, el arameo. Algunas partes del Antiguo Testamento fueron escritas directamente en esta lengua. Se trata de algunas secciones de Daniel, prácticamente de los capítulos 2 a 7, y Esdras, gran parte de los capítulos 4 a 7, y de un versículo de Jeremías en el capítulo 10. Además tenemos un buen número de palabras o expresiones arameas en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios. Por ejemplo, Marcos 15:34, Eloí, Eloí, lema sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aunque la grafía es griega, la lengua es aramea. El arameo es la lengua del imperio asirio, la misma que usarán los dos imperios que le suceden, el babilónico y el persa.
Con el destierro en Babilonia, a principios del siglo VI a.C., el arameo penetrará en la cultura popular judía, llegando a sustituir a la lengua de Judá, que era obviamente el hebreo. Desde entonces se impondrá como la lengua del pueblo, incluso durante los periodos de dominación griega y romana de Palestina. De hecho, era la lengua popular en tiempos de Jesús. En la antigüedad, esta lengua ha sido conocida con otros nombres, además de arameo, como sirio o caldeo. El arameo, igual que el hebreo, pertenece a la gran familia del semítico noroccidental. Se trata, por lo tanto, de lenguas hermanas, por lo que el paso de una a otra no es muy complicado. Esto es lo que permitió que la población que hablaba hebreo pasara a hablar arameo sin especial dificultad. Por poner un ejemplo contemporáneo, imaginemos que toda la población española es llevada al exilio en Italia y permanece allí 50 años. Con mucha probabilidad volvería hablando italiano, por ser una lengua parecida y fácil de aprender. Como el hebreo, el arameo es también una escritura consonántica, sin vocales, que se escribe de derecha a izquierda. Ambas lenguas comparten la misma grafía, cuadrada, por lo que a primera vista, si no se tiene un poco de experiencia, se pueden confundir. Como un chino, por ejemplo, no sabría distinguir por su grafía el español del italiano. Terminemos con la tercera lengua bíblica, el griego. En esta lengua nos han llegado varios libros del Antiguo Testamento, los libros deuterocanónicos, algunos escritos directamente en esa lengua, como el libro de la sabiduría, otros con un original hebreo, hoy perdido total o parcialmente, como uno Macabeos o Sirácida, así como todo el Nuevo Testamento. El griego es también la lengua de la versión del Antiguo Testamento de los 70 o Septuaginta, que jugó un papel decisivo en la redacción del Nuevo Testamento y en la primera literatura cristiana. Aunque entre el griego de los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento y el griego del Nuevo Testamento puede haber más de 2 siglos de distancia, ambos pertenecen a lo que es llamado griego koiné. Se trata de la lengua imperial que se impone con la llegada de Alejandro Magno a Oriente en el 333 a.C. y que se extiende hasta el siglo VI. Para hacernos una idea de lo que debía ser el griego koiné, podemos utilizar el ejemplo del inglés que hoy usamos como lengua universal de comunicación. El inglés estándar, que se utiliza en Internet, en los diálogos entre empresarios de diferentes nacionalidades o en la descripción de los productos comerciales, dista mucho del inglés literario británico, tanto actual como clásico, de la época de Shakespeare. Del mismo modo, se percibe con claridad la distancia entre el griego bíblico y el griego más clásico de los grandes autores del siglo IV a.C., como Platón o Aristóteles. Sin embargo, el griego bíblico también se diferencia del griego koiné coloquial. En efecto, el griego bíblico de gran parte de los libros de los 70, de la Septuaginta, es un griego de traducción. Por lo que respecta al Nuevo Testamento, casi todos los autores están de acuerdo en que su griego delata la interferencia de otra lengua de estructura diferente. En concreto, el griego está salpicado de semitismos, es decir, de formas que solo se entienden a partir del arameo o del hebreo, lenguas semíticas. La mayoría de los autores piensan que los libros del Nuevo Testamento fueron escritos directamente en griego, pero por autores cuya lengua materna era el arameo, y eso se nota en el griego resultante. Otros autores, una minoría tal vez, piensan que algunos libros, como el Evangelio de Mateo, que la tradición dice que fue escrito en hebreo, fueron escritos en una lengua semítica y luego traducidos al griego. De ahí la peculiaridad de un griego de traducción. Por poner un ejemplo algo estúpido, si nosotros leemos la frase en inglés "From Lost to the River", probablemente la entendamos mejor que un catedrático de Oxford. Se trata sin ningún... Disculpe, ¿qué me decía? Perdón. Que no sé si son todas, pero nosotras no pudimos escuchar ahorita como 4 minutos. ¿Tanto? Seguramente, ustedes son las de San Juan el Obispo, seguramente, ¿verdad? Mande. Son las de San Juan el Obispo. Esa nos fue la... Sí, me imagino que el tema es que tiene poca internet allá, tienen poca como capacidad, por eso, porque
las otras hermanitas no me han dicho que no han escuchado. Bueno, Está permítame un momentito. Voy a dejarlo hasta aquí entonces. sí, gracias. Les voy a mandar, de todas maneras esto va a quedar grabado, está grabado, pero igual les voy a mandar el link de las dos presentaciones y ahorita lo voy a terminar, lo voy a dejar aquí entonces, porque si no están escuchando, pues para qué la sigo poniendo, ¿verdad? Entonces les voy a mandar el link y vamos a hacer un pequeño trabajo en esto. Permítame un momentito, ahorita quito la imagen. Bueno, entonces, todo esto que vieron es solo para que tengamos clara una idea, que la tenemos que tener bien clara. Leer la escritura así, tal como está escrita ahí, pues ya se dieron ustedes cuenta que a nosotros nos llega en nuestro idioma, que originalmente Jesús hablaba el arameo, que los primeros escritos, que fue después de mucho tiempo, casi 4 generaciones, se escribieron en griego, y entonces todos esos procesos, ustedes los tienen que tomar en cuenta cuando toman una escritura. Porque lo que estamos diciendo aquí, tanto en la primera presentación como la segunda, es que la Biblia no cayó del cielo, ¿verdad? Ciertamente, vimos en la primera sesión que Dios es el autor, que Él se da a conocer, que Él se manifiesta al ser humano por amor, pero, y esto hay que tomarlo en cuenta, el ser humano para ser testigo, para contar, para transmitir esa experiencia, lo hace desde su cultura, desde su costumbre, desde su lenguaje, desde su manera de vivir y de entender las cosas. Entonces, hay que entender eso, punto primero. Luego, hay que entender que la Biblia pues nos llega aquí, ya lo vieron ustedes, así, ¿verdad? Un libro con una pasta delante y atrás, pero es una pequeña biblioteca con muchísimas personas humanas de distintas épocas, de distintas culturas, de distintos momentos, que ponen por escrito su experiencia. O sea que aquí lo que tenemos es testimonios de personas que experimentan esa presencia de Dios en sus vidas y luego la transmiten. Entonces nosotros tenemos que ir buscando ese mensaje en el texto, dándonos cuenta de que no es que yo quiera que ustedes sepan griego, arameo, hebreo, pero que tengan la idea, la noción de que nos llega a hoy, en el siglo XXI, tenemos una Biblia con pastas así impresa, decía el sacerdote, podemos tener hasta 10, ¿verdad? Pero antes eso era muy difícil y un trabajo sumamente delicado para valorar, porque a veces al nosotros no valorar el tema de la historia, les voy a poner un ejemplo para que vean qué pasa cuando nosotros no valoramos todos los procesos de la historia. Y que este es como una metáfora, pues es como una metáfora, como una pequeña ejemplo, narración de lo que les estoy diciendo, pero actualizado. Pues imagínense que yo le estoy contando a mi nieta, por ejemplo, un cuento, digamos el cuento de Hansel y Gretel. Tal vez ustedes no lo conocen, pero son de 2 niños que el papá los lleva al campo para dejarlos ahí perdidos, ¿verdad? Y esos niños, pues, como ya tienen la idea que los van a dejar perdidos, van echando migas de pan en el camino para poder regresar, pero no toman en cuenta que los pajaritos se van a comer esas migas y después no tienen ellos
la forma como regresar. Yo se lo estoy contando a mi nieta y mi nieta viene y entonces me dice, ¿y por qué no llamó por celular a su papá? Y le dijo a su papá que no sabía cómo regresar y dónde estaba. Fíjese, para esta chiquita, ella no se le ocurre la vida sin celular, porque ella conoce el celular y entonces piensa que siempre ha habido celular. Pero eso es apenas de hace, pues tal vez unos 10, 15 años. Antes uno vivía sin ese celular. Pero vean cómo una historia puede cambiar desde la perspectiva de otra persona y no comprenderla. ¿Me captan el ejemplo? ¿Me captan el ejemplo? O si ustedes han oído, por ejemplo, la historia de Romeo y Julieta, ¿verdad? Que ella se hace la muerta y luego el otro cree que de verdad se murió. ¿Cómo no le mandó un mensajito? Mira, no estoy muerta. Simplemente estoy haciendo algo así, me tomé pues una pastilla para dormir un rato. ¿Se fija? Entonces cambia todo el contexto. Estas dos cosas que les puse es para que ustedes se den cuenta que la escritura sí es palabra de Dios, Dios es autor, por supuesto, pero decíamos hace 8 días, tiene una realidad teándrica, o sea, Dios y el ser humano, antropos, ¿verdad? Va. Entonces, no sé si hasta ahí tienen dudas o preguntas para entrar entonces ahora al canon, que es otro tema también un poquito difícil no difícil de entender, pero hay que leer, porque para estudiar Sagrada Escritura hay que leer un poco, ¿verdad? Entonces veamos qué nos dice, ¿qué es un canon? Un canon es una medida, obviamente no está en español la palabra, está en latín, canon. Ya vimos en lo anterior que muchas palabras se fueron actualizando. ¿Por qué en latín? Porque acuérdense ustedes que en el momento en que está Jesús, pues es el imperio romano, ¿verdad? El que está pues teniendo fuerza en Palestina y entonces pues el latín es el idioma que tienen los romanos. Entonces, se van a dar cuenta que muchas palabras, diócesis, canon y muchos nombres incluso que se utilizan dentro de la iglesia tienen su origen latín. Acuérdense ustedes que, bueno, ustedes tal vez no se acuerdan porque no habían nacido, pero antes de Vaticano II, pues la misa, la Eucaristía era en latín. Entonces, de alguna manera, pues ahora la tenemos en lengua vernácula, se dice, ¿verdad? O sea, la lengua de cada país. Pero anteriormente era todo el latín como un idioma universal. Católico significa universal. Entonces, el idioma de todo ese pueblo universal era el latín. Pero ya vieron también lo que dijo el sacerdote. El problema es que no todo el mundo tenía acceso a saber leer, a saber escribir y a poder aprender latín. Pero la palabra canon tiene ese sentido. Entonces vean que les lleva la cita del Catecismo de la Iglesia del 120 al 130, 10 numerales. Y entonces, acuérdense ustedes que generalmente, ¿cuál es el problema aquí? Pues el texto en la página 21 nos coloca como una realidad que posiblemente ustedes no tienen, pero los laicos casi siempre tenemos a personas que nos vienen a tocar la puerta porque nos quieren enseñar el verdadero sentido de la escritura, ¿verdad? Porque de alguna manera este tema de que se escribió después y que unos estaban en griego, que otros estaban en hebreo, toda esa problemática histórica casi siempre la desconocen todos ellos, ¿verdad? Entonces resulta que vienen a decir a veces pues que la Iglesia Católica se ha inventado, que ha cambiado, que lo ha hecho a su antojo, pero no es así. Por eso les puse el ejemplo del sacerdote hablando para que se den cuenta ustedes que hay un sentido
eclesial del magisterio que nos puede explicar seriamente por qué los cambios, ¿verdad? Si ustedes van a una Biblia protestante, que obviamente no van a tener ustedes ese acceso, pero las alumnas de ustedes sí, y nosotros también tenemos el acceso porque damos clases en otros lados, a veces en la universidad, y ahí llega todo tipo de personas, ¿verdad? Incluso no creyentes. Entonces nosotros tenemos que estar informadas, por lo menos, y saber por qué razón son diferentes. Ya el sacerdote anteriormente decía que con el solo hecho de copiar un manuscrito ya habían problemas al copiar, porque al hacerlo manualmente, si se había perdido o se había borrado una línea en la grafía, dice él, acuérdese, la grafía es el signo, gramática, grafos, esa es la palabra. Entonces, son signos. Cuando esos signos o se borraron o no están tan claros o algún animalito, una polilla, la hojita, en fin, ya al pasarlo a otro manuscrito, entonces, se fijan, es totalmente, tiene otro sentido, ¿verdad? Son errores humanos en ese sentido, de que no hayan dos textos exactamente iguales cuando fueron transmitidos, cambiados, transcritos de un papiro a otro. Pero igual, en lo anterior escucharon de que originalmente los escritos de la Torá, ¿verdad?, estaban en hebreo. La Torá era como el Pentateuco, en hebreo, ¿verdad? Pero ya saben ustedes que por todos estos problemas históricos de las invasiones de los imperios sirios, asirios, babilonios, persas y Egipto, ¿verdad? Y luego Roma, pues toda esa mezcla de cultura, toda esa mezcla de costumbre y sobre todo, la migración, porque muchos de ellos tenían que salir de Palestina. Entonces tenemos aquellos judaizantes, que así les va a llamar Pablo, ¿verdad? Eran los judíos de la diáspora, o sea, aquellos que vivían fuera de Palestina. Ellos también necesitaban su Biblia, su escritura, sus escritos sagrados. Entonces se tradujeron del hebreo al griego. Pero en un primer momento los de Palestina no aceptaron ese cambio. Y entonces ustedes van a tener aquí que el canon dice en sus numerales del 120 al 130 del catecismo, habla de lo que es la palabra canon, medida, ¿verdad? Habla del significado etimológico, una medida como regla, como vara, pues algo que está midiendo. ¿Qué es lo que está midiendo? Está midiendo hasta qué punto este texto es inspirado o no. Hasta qué punto este realmente manifiesta una revelación de Dios o no. Entonces, esa es la medida principal, ¿verdad? Y este concepto se aplica particularmente, esa regla se va a presentar básicamente como norma de fe de que el texto esté en su sentido original. Pero oyeron al sacerdote ustedes anteriormente, que muchas veces los originales, pues no han llegado hasta nosotros, por las razones que ya los explicó él, ¿verdad? Entonces, pero es una norma del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento para que sean inspirados, que estén en su, por lo menos en su idioma original, ¿verdad? O sea, en el caso del hebreo. Eso dice dónde se llegó a ese acuerdo. Y dice que se llegó en el concilio de Laodicea, que es más o menos en el año 360 después de Cristo. Se lo tienen en la página 22, ¿verdad? Dice,
en la parte de abajo ustedes tienen el canon 59 y lo ponen a unas siglas EB y al pie de página les aparece Enciclopedia Bíblica. Vean, las siglas hay que entenderlas porque están escritas, ¿verdad? Entonces, este término fue decisivo como norma explícita en el término para entender qué libros eran inspirados y como norma de la verdad cristiana. Los libros inspirados, esto es, escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, son llamados libros canónicos. ¿Por qué? Porque fueron medidos por ese canon, por esa regla, por esa norma, y fueron aceptados. Pero eso no pasó de un día para otro. Eso llevó un proceso largo en la historia, ¿verdad? Y entonces, el hecho es que en la iglesia se indica la existencia de esa norma, que significa que desde los primeros siglos había un principio de autoridad. Quiere decir que esto no lo inventó cualquiera, sino que cuando nosotros hablamos de los padres de la iglesia, después de los apóstoles, los primeros padres, luego cuando hacemos referencia a San Agustín, San Irineo, San Atanasio, todos estos personajes son personajes que van dando un sentido en el primer momento del cristianismo, ¿verdad? Y entonces así entendemos la función del canon. ¿Cuál es la función de esa medida, de esa regla, de esa norma? De que no entre cualquier texto, de que cualquier texto no va a ser revelado e inspirado, sino entra entre la normativa que pone el canon, ¿verdad? Por eso ustedes van a encontrar que hay otros libros que se llaman apócrifos. Sin, ¿verdad? Sin ese reconocimiento de ser inspirados. No son libros malos, no son libros, hablan de piedad religiosa, a veces hablan de Jesús o de María, hay un apócrifo de Judas, hay uno de María Magdalena, que se llaman Evangelio de Judas, Evangelio de María Magdalena, Evangelio de Santo Tomás, Evangelio de San Pedro, que se le ha colocado el nombre de un apóstol para que tenga como el impacto, ¿verdad? Pero no entraron en el canon. ¿Por qué no entraron en el canon? Porque no daba a las normativas de esa medida. O sea, se salían. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, vean ustedes que en el Vía Crucis, por ejemplo, se utiliza en una de las estaciones que Verónica limpia el rostro de Jesús. Eso está en un apócrifo. Eso no se lo inventó ninguno, eso no lo encuentran en la Biblia, eso lo encuentran en un libro apócrifo. Pero no está toda la historia de ese libro, sino que tomaron un elemento que puede enriquecer al cristiano en la devoción, pero no está en la escritura, ¿verdad? Lo mismo pasa con el nombre de los papás de la Santísima Virgen María. No están en la escritura, pero en los apócrifos está ese dato. Entonces eso de alguna manera ayuda a la piedad, pero no está dentro del canon. ¿Sí me comprenden eso? De que hay libros inspirados, revelados, que entran, el canon sirve justamente para entrarlos como eso, como libros inspirados y revelados. Sí, las hermanitas aspirantes sí me captan lo que estoy diciendo, sí me doy a entender. ¿Sí? Háganme así con su mano, díganme así. Bueno, muy bien. Así háganme, así entiendo que si ustedes no me entienden, me hacen así para abajo. Si me hacen así, entonces yo vuelvo a repetir, ¿verdad? Bueno, ahí eso también les ayuda el catecismo de la iglesia. Ahí están los numerales. Entonces,
Se llama canon bíblico al catálogo oficial y definitivo, ¿verdad? Que hace que nuestra Biblia tenga 73 libros. Y esos 73 libros la iglesia los considera inspirados y revelados por Dios. ¿Por qué? Porque fueron escritos bajo el influjo del Espíritu Santo. Es muy importante recalcar que el canon de los libros inspirados se aplica a toda la Sagrada Escritura. Fíjense, esto es importantísimo que ustedes entiendan, que en todos estos, todo lo que está escrito ahí, tiene una unidad y continuidad, todos los libros, aunque hayan sido escritos en épocas diferentes por personas diferentes, con idiomas diferentes y con costumbres diferentes, increíblemente nos toca encontrar en todos los textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento esa unidad y esa continuidad. Fíjense que eso lo pueden notar ustedes en los textos de la Eucaristía, de la Santa Eucaristía. Ven ustedes que si ponen la primera lectura, el salmo que responde a la primera lectura, luego una epístola de Pablo y luego el Evangelio. Nuestro esfuerzo sería querer encontrar la unidad. En algunos textos es muy fácil. Por ejemplo, creo que el quinto domingo ordinario que se presentaba la pesca milagrosa, pues es muy fácil encontrar la unidad y la continuidad en todos los textos, porque dicen lo mismo. ¿Qué es lo que dicen? Que ante la experiencia de Dios, el ser humano se sabe, no se siente, se sabe pecador. Eso le pasó a Isaías cuando vio la gloria de Dios en el templo. ¿Qué fue lo que dijo Isaías? Pobre de mí, soy un hombre impuro en medio de un pueblo de labios impuros. Bueno, ¿qué dice el Salmo? El mísere, pecador me concibió mi madre. ¿Qué dice Pablo? Y por último, se apareció a mí que soy como un aborto. ¿Qué es un aborto? Algo que no tiene vida. ¿Y qué dice Pedro cuando ve la manifestación de la pesca maravillosa? Dice, apártate de mí, que soy un pecador. Vean, ahí encuentran claramente la unidad y continuidad. ¿De qué? De que ante la experiencia de Dios, la reacción humana es saberme limitado, contingente, pecador. ¿Verdad? Ahora, fíjense, ese fue el quinto domingo. El sexto domingo, que fue el de hace 8 días, tenía un poco el tema de las bienaventuranzas de Lucas, ¿verdad? En el llano. Entonces, es como pareciera que no tiene mucha lógica, si lo leo literalmente, porque bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre. Entonces, ¿cómo va a ser felices? ¿Cómo van a ser ellos felices? Ok. Ahí hay que hacer un pequeño esfuerzo para encontrar la unidad y la continuidad. Pero si está ese relato en el canon y si está pastoralmente, o sea, la teología pastoral lo coloca como texto de lectura o proclamación de la palabra de Dios dentro de la liturgia eucarística, nosotros tenemos la obligación de encontrar el verdadero mensaje. Entonces, si yo lloro, si yo sufro, pues ha de ser porque estoy apegado a algo. Entonces, básicamente las bienaventuranzas, porque así Jeremías empieza diciendo, maldito el hombre que no cree, que confía en sus bienes materiales o en sus cosas y no en el Señor. Y termina diciendo, y bendito o bienaventurado el hombre que confía en Dios. Bueno, el Salmo va por ese lado, Corintios va con el tema del amor, porque Dios es amor. Y entonces luego tenemos las bienaventuranzas. Felices ustedes cuando no están apegadas, cuando no estamos apegados ni a bienes, ni a imágenes, ni que me aplaudieron, ni que me hicieron bullying. O sea,
pues pasó, lo veo, me duele, pero no me quedo rumiándolo, 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 rumiándolo. Y otra vez como hacen las vacas, ¿verdad? Que rumean y ya me lo trago, lo vuelvo a repetir, lo trago, lo vuelvo a repetir. Y ahí me paso, dando vueltas al mismo tema. Estoy apegada a una palabra que me lastimó, estoy apegada a una palabra que me hizo, me infló. Estoy apegada. Tal vez me desapegué de cosas o de cosas materiales, pero estoy apegada a imágenes, estoy apegada a que soy muy inteligente, en fin, nosotros nos apegamos a cualquier cosa, todos. Entonces, pero ya en este domingo que viene, o sea, mañana, ¿verdad? Ya el tema va, bueno, si tú entiendes que a pesar de que te apegas, a pesar de que eres como eres, pecador, y Dios te ama, tú lo sabes, tú, y sabes que te perdona todo lo que has hecho que te corresponde, pues perdonar también tú, ¿verdad? Y viene la continuación de las bienaventuranzas. Entonces, sí es fácil encontrar ese hilo conductor, esa continuidad y esa unidad en el mensaje y ese deseo pastoral de que todos, pues podemos darle también muchas interpretaciones más, claro que sí, pero básicamente la línea es Dios que da a conocer su rostro y yo que respondo a esa forma, ¿verdad? Entonces, el canon del Antiguo Testamento se nos va presentando como un anuncio, como una promesa, como una propuesta que se llega a cumplir en la persona de Jesús. Entonces, el pueblo de Israel se preocupó por escribir sus leyes, pero oyeron lo que dijo el sacerdote. Obviamente no lo escribió, aunque diga a veces la Biblia que fue Moisés, que fue el tiempo que dijo el sacerdote. ¿Cuándo dijo que se escribió? 400 años antes de Jesús, ¿se fijan? Después de todos esos temas, de todos esos temas del exilio, ahí fue cuando él puso el ejemplo. ¿Por qué se escribió en otro idioma? Pues se habían ido al exilio, habla de las lenguas semíticas que son muy parecidas, que tienen casi la misma raíz, y entonces se van escribiendo los textos de otra manera. ¿Qué pasa entonces con la Biblia protestante? Ellos no quieren aceptar ese proceso histórico. Y entonces dice, si no son textos de Palestina en hebreo, pues simple y sencillamente no son inspiración y revelación. Pero nosotros ya entendemos que sí o no lo hemos entendido. ¿Ya entendieron el problema? Hay textos directamente en hebreo que se llaman textos palestinenses porque están ahí en Palestina, escritos en hebreo, pero luego, por todos esos procesos de la historia, se han traducido. Y esa fue la explicación que dio el sacerdote. Se tradujo al griego, ¿verdad? Otros, no solo al griego, él dijo al copto, al árabe, varios idiomas, ¿verdad? Pero a nosotros nos llega el griego, ¿verdad? Y entonces, desen cuenta ustedes, ya habíamos explicado hace tiempo también, que el primer esfuerzo lo había hecho David y Salomón en el tiempo del periodo de oro de ellos, ¿verdad? Todo eso nos hace ver que primero, hablaba el sacerdote de una tradición oral que se fue transmitiendo a través del tiempo. Y en esa tradición oral entran también algunos apócrifos de historias que se van teniendo. Ya les puse yo ejemplo, ¿verdad? Está también, por ejemplo, en Primera, Segunda de Reyes, Primera, Segunda Samuel, incluso Crónicas. Van a encontrar ustedes historias, pues, que vienen básicamente de anales del reino de Israel. Quiere decir que ellos también se interesan en conservar su historia, en reflexionarla, de dónde vienen, cómo se fueron formando como pueblo. Y siempre va a llegar a la misma conclusión, fue por Dios. O sea, Dios lo hizo, Dios fue el que les capacitó, el que les dio la posibilidad sin mérito alguno, porque ahí está el tema, fíjense de la inspiración y revelación.
sin méritos de Israel, sin mérito. Y si ven ustedes Isaías, que se sabe pecador en medio de un pueblo pecador, sin mérito. Ahí no dice que Isaías tuviera mérito. Pablo tampoco tenía mérito. Tiene un encuentro con el resucitado sin mérito. Por eso, y por último, se me apareció a mí, que soy como un aborto. Y ve a Pedro, no tiene mérito, fueron elegidos sin mérito, sino por amor, por amor. Entonces, tienen también otro tema ahí, por ejemplo, los macabeos. Acuérdense aquí, los macabeos es la revuelta griega. Aquí ya no son los babilonios, ya no son asirios, ya no son los persas, son los macabeos. Resume 5 libros de Jasón, Sirene, y en la versión de los 70. ¿Qué es la versión de los 70? Pues fueron estos 70 sabios que se reúnen en Jamnia para ponerse de acuerdo de cuáles son los libros inspirados y revelados, ¿verdad? Entonces, esta existencia de libros no recibidos en la Biblia plantea algunas preguntas. ¿Por qué unos escritos forman parte de la Biblia y otros no? ¿Qué motivó la aceptación de unos escritos sí y otros no? ¿Y quién los seleccionó? ¿Y con qué criterio? Bueno, entonces aquí en la página 24 tienen todo ese proceso de discernimiento, cómo se fue haciendo. Obviamente no fue un día para otro, ¿verdad? Tampoco se fue en un concilio o en una reunión, no, pasaron tiempos, ¿verdad? Y entonces dice que las comunidades, vean, por ejemplo, aquí dice, el establecimiento del canon de la Sagrada Escritura ha sido el punto de llegada de un largo proceso. O sea, fue un proceso histórico muy, muy largo. La interpretación de la Biblia en la iglesia. Y entonces, ¿qué pasó? Número 1, las comunidades de la antigua alianza, desde los grupos particulares, como el círculo de los profetas y los sacerdotes, hasta el conjunto del pueblo, han reconocido en un cierto número de textos la palabra de Dios que suscitaba, es decir, que estaba en el origen de su fe y los guiaba en la vida. De eso se trata la palabra, ¿verdad? La palabra, hay un canto que dice, es luz para mis pasos. Es algo que guía, no es algo ahí que está de adorno y a la que hay que ponerle una candela o una veladora, no, es algo práctico, algo que nos lleva. Vean, por ejemplo, en las ferias, la misa diaria, estamos leyendo en la primera lectura a Santiago. O sea, es algo práctico. La fe es algo práctico. Es algo que tiene que verse con las obras, ¿verdad? Cuando Pablo habla de que la fe, que somos justificados no por las obras, sino por la fe, está en otro contexto. El contexto que tiene es porque ellos hacían obras porque era la ley que le mandaba esas obras. La ley que ellos tenían. Ellos hacían obras porque la ley, ellos eran fieles a la ley. Entonces Pablo va a decir, no, no se puede ser fiel a la ley. Eso tiene que ser por amor, pues tiene que ser algo natural. Entonces por eso ya va a decir Santiago, no es que contradiga a Pablo, sino que están dos perspectivas diferentes, pero están diciendo lo mismo, solo que el otro, su contexto es la ley. La Torá que tenía ciertas exigencias, como que si porque se lavaban las manos eran puros, porque ayunaban eran puros. Y en el sermón justamente Jesús dice que no es necesariamente por eso, no todo el que diga Señor, Señor tiene que ver, ¿verdad? No todo, o sea, hay que tener un sentido claro. Entonces, a eso se refiere Santiago, ¿verdad? Pero realmente la fe tiene que manifestarse con obras.
Y ahora Pablo dice, pero estas obras, no las obras de la ley, sino que las obras que salen de corresponder al amor de Dios. Bueno, el factor fundamental para ese proceso fue, obviamente, la acción del Espíritu Santo en las comunidades, ¿verdad? O sea, la asistencia de Dios a través de su Espíritu. La convicción de que estos escritos eran transmitidos por Dios y que ahí había una manifestación de Él, una revelación de quién es Él. Eso como primer punto. Después, Dios era quien orientaba esa piedad, ¿verdad? Esa veneración en algunos libros y le daba más importancia a unos que a otros, ya desde ese tiempo, ¿verdad? Luego, la declaración del profeta, o sea, los profetas iban confirmando ciertas cosas como algo repetitivo, ¿verdad? O sea, que no quedaba ahí nada más que a alguien se le ocurrió, sino que, por ejemplo, que Dios es misericordioso. Pues ese es un tema que está desde Génesis. Desde Génesis. Porque claro, que si nosotros nos quedamos en la parte donde Dios maldice a la tierra, maldice a la serpiente, maldice a la mujer, maldice al hombre, todo lo maldice, entonces ahí nos quedamos totalmente con una imagen distorsionada de un Dios muy enojado, muy castigador, muy severo. Pero si seguimos leyendo, vamos a encontrar que esta prehistoria luego nos lleva a la historia de la salvación, que es nuestro segundo tema, con bendiciones. Dios bendice a Abraham, bendice a la tierra, bendice a la heredad, bendice a los pueblos, y el mismo Abraham va a ser bendición para los demás, para los que a él lo bendigan. Entonces, imagínense ustedes que desde el principio vamos viendo ese tema que a pesar de nuestras limitaciones, de nuestra miseria, de nuestro pecado, Dios es misericordioso. Y eso los profetas lo van a seguir insistiendo, y eso el Salmo lo va a seguir diciendo, y eso Jesús lo va a seguir. Entonces, cuando se ve ese hilo conductor, ese mismo tema que va recorriendo todo, cuando no nos quedamos en una parte donde vemos a Jesús, a Dios, por ejemplo, y le pesó al hombre, y le pesó a Dios haber creado al hombre, cuando va a ser el diluvio. Ya me quedo con eso, y le pesó a Dios, ¿qué le pasó? ¿Se arrepintió? ¿Cómo? Si Génesis 1 ha dicho que todo lo ha hecho bien, todo lo ha hecho perfecto, y cuando creó al hombre lo hizo muy bien, dice. La obra es muy buena. Pero ya luego el escritor yavista nos dice, sí, lo que pasa es que es muy bueno, pero también tiene una parte material, porque fue hecho como de tierra, entonces tiene una parte material. Y a Jesús va a decir, claro, el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Ahí ven ustedes que va ese hilo y dice, sí, Dios siempre está pronto a perdonar, a la misericordia. Y si algo tenemos que hacer nosotros es imitar ese gesto de amor de Dios, igual es la lectura de mañana, igual nosotros perdonar. ¿Y a quién? Es al que de verdad nos lastima, ¿verdad? Porque si vamos a perdonar al que siempre nos quiere, nos ayuda, nos cuida, pues Jesús dice, no están haciendo nada, ¿verdad? Entonces vean, ahí vamos encontrando todas estas declaraciones de los profetas que van teniendo ese mismo sentido y que Jesús también las intensifica. También hubo tradiciones muy fuertes en la figura de Moisés, de David, de Salomón, que también van a tener influencia. Por ejemplo, cómo tuvieron ellos esos encuentros. Si ustedes se dan cuenta, pues Moisés era una persona con limitaciones para hablar y Dios lo escoge. Y de tal manera se abandona Moisés a Dios, que es pues prácticamente uno de los personajes más importantes, no tanto por cosas humanas de él, sino por esa forma de entrega, de confianza, y
por aceptar una cosa tan terrible como era sacar todos aquellos hombres de Egipto y llevarlos. Cuando ustedes van leyendo esa historia y ven que ni el pueblo lo entiende, que dice, ¿para qué nos sacaste de Egipto? No habían tumbas en Egipto que nos traes aquí al desierto a morir. O sea, vemos un caminar difícil, pero a pesar de eso, va perseverando en el camino, en la peregrinación. Y para Jesús mismo y los apóstoles está claro que las escrituras, acuérdense ustedes, Jesús toma, eso lo vimos creo que en el cuarto domingo ordinario de este año, vemos cuando Jesús toma la escritura, creo que fue el tercero, ¿verdad? Cuando el Papa puso ese día la palabra de Dios como tema muy importante y fundamental, la palabra de Dios. La primera lectura es la de Esdras y Nehemías, que regresan del exilio, encuentran ese rollo, así como vieron ustedes que el padre anterior explicó dónde estaban los rollos, lo encuentran ahí ellos en un jarrón, escondido tal vez en una cueva o en las ruinas del templo. Esdras lo lee, ahí recobran la esperanza, la alegría, el pueblo llora. O sea, la palabra pues consuela, la palabra también inquieta, la palabra también ilumina, y luego pues vemos la palabra como luz para los pasos en el Salmo, y luego vemos a Pablo, y luego vemos a Jesús que toma en Nazaret, en la sinagoga, el texto y se lo aplica a sí mismo. Esta escritura se ha cumplido hoy. Entonces vemos toda esta importancia, hace que nos fijemos que la escritura, ¿verdad? Porque ahí Jesús utiliza ya una escritura, un rollo escrito. Entonces vemos aquí ya en Jesús que estos escritos han tenido una autoridad, un punto de referencia que se cumple, ¿verdad? Y por eso van constituyendo la palabra de Dios. Y en consecuencia el Nuevo Testamento testimonia su veneración, pues el mismo Jesús la venera, la utiliza referencia de ella, ¿verdad? Por eso se considera sagrada. Ahora, ¿qué Biblia o qué escrito tenía en el tiempo de Jesús? Aquí, por favor, fíjense muy bien en la página 25. Acuérdense, no era tanto libro, eran rollos, ¿verdad? Ya lo explicó el sacerdote. Entonces, hasta, dice, la idea de un libro, más o menos en el año 600 o 500 antes de Jesús. Esa idea de libro, ¿verdad? Pero generalmente lo que habían era rollos, por eso la Torá. Pero más adelante, pues ya aquí hace la referencia de Esdras y Nehemías. Luego tenemos el canon de Palestina, que ya dijimos, el que está escrito solo en hebreo, 22 libros nada más, ¿verdad? Luego los libros de Crónicas y Jeremías y Lamentación y los 12 profetas menores se tratan de un libro, un solo libro. Y entonces en esta versión la Biblia contenía 39 libros del Antiguo Testamento. Obviamente estamos hablando de Palestina, no había Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque acuérdense que ellos no aceptan, ¿verdad? Y luego tenemos la versión alejandrina, que es la traducida al griego. Y aquí ya esto es lo que expliqué de los que están en la diáspora, los judíos, que se les traduce para que ellos lo puedan leer en las distintas traducciones que ustedes oyeron al sacerdote. Y luego el canon del Antiguo Testamento en el cristianismo es lo que les decía hace un rato. Vean, aquí dice, la iglesia siguió el uso que dieron los apóstoles al Antiguo Testamento. Ellos usaron siempre la versión de los 70 en sus escritos, aunque nunca hicieron citas de los deuterocanónicos.
y hubo una unanimidad en el siglo IV, en el concilio de Hipona, 393, fue confirmada oficialmente en los concilios de Florencia y de Trento, que ya está muy cerca, pues 500 años antes de nosotros. Estos concilios, Vaticano I y Vaticano II, donde ya se ratifica totalmente los libros que pertenecen al canon. De aquí les queda solo ya para que ustedes lean como lectura adicional los criterios para aceptar este canon en el Nuevo Testamento y que se fijen por qué. ¿Por qué es que estos deuterocanónicos no son aceptados por los protestantes? Que así empieza esta sesión, ¿verdad? Y luego ya la tercera ya iría como la inspiración de la Biblia. Bueno, yo creo que aquí es donde les toca a ustedes descansar un ratito. Y entonces, si tienen dudas o preguntas o cuando regresemos, que ustedes vean cómo van ahí. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Verdad? Señorita, licenciada, le quería preguntar el nombre del video que estábamos viendo. Yo les voy a pasar ese link, se los voy a pasar. Bueno, gracias. Se los voy a pasar para que ustedes lo puedan ver sin dificultad. Se los voy a pasar a su correo, ¿les parece? Y por favor, gracias, licenciada, muy amable. Muy bien, a la orden. Entonces, ya son las 1:30, entonces les queda media hora, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, a descansar entonces un ratito, a mover los pies, las manos, Sí, todo. ¿Qué manda? muchas gracias. Vaya Ceci, Sor Ceci, perdón. Sor Ceci. Es que de repente se me confunde. Perdón. No se preocupe. Nos vemos al ratito entonces. Sí, adiós. Repite.